qué es el derecho laboral o el derecho del trabajo? Es un conjunto de principios y normas jurídicas que regulan el trabajo humano. El derecho del trabajo interviene en aquellas relaciones entre un empleador y un trabajador que presta sus servicios en forma personal, remunerada y subordinada. Así lo señala el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué quiere decir en forma personal y remunerada y subordinada? Personal quiere decir que un empleador contrata el desarrollo de una actividad laboral con una persona natural determinada. En consecuencia, es esa persona natural y no otra la que debe desarrollar la actividad encomendada por el empleador. Remunerada quiere decir que el trabajador recibe una contraprestación por su trabajo. Esa contraprestación o remuneración se denomina salario. Subordinada quiere decir que el trabajador se encuentra bajo las órdenes del empleador. Esa relación de subordinación debe ser respetuosa del principio de dignidad humana. ¿Cuáles son los principales derechos que me asisten en calidad de trabajador? Uno de los principales derechos del trabajador es recibir su salario. El salario es la contraprestación de carácter económico que recibe el trabajador por la prestación de sus servicios. El salario está compuesto por la remuneración ordinaria y todo aquello que el trabajador reciba como contraprestación por sus servicios. Entre ellos cabe destacar primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, horas extras, trabajo suplementario, trabajo en días de descanso o porcentajes en ventas y comisiones. Así lo establece el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, ¿qué no constituye salario? No constituye salario los pagos ocasionales o que por mera liberalidad entregue el empleador al trabajador. Por ejemplo, una gratificación ocasional. De igual forma, no constituye salario el dinero que recibe el trabajador para desempeñar sus funciones, es decir, dinero que el trabajador no utiliza para solventar sus necesidades. Por ejemplo, los gastos de representación. ¿Cuál es el monto que un trabajador percibe como salario? Por regla general, un trabajador que labore 48 horas en la semana y 4 semanas al mes tiene derecho al reconocimiento de al menos un salario mínimo mensual. Así lo establece el artículo 145 del Código Sustantivo de Trabajo. ¿El salario de un trabajador es embargable? En principio no lo es. Sin embargo, existen las siguientes excepciones. Cuando se trata de deudas por pensiones alimenticias o de cooperativas, el salario mínimo es embargable hasta en un 50%. Ahora bien, tratándose de deudas distintas a las anteriores, es permitido embargar en tan solo el 20% de aquello que exceda el salario mínimo. En todo caso, es importante destacar que por ningún motivo un trabajador puede devengar menos del 50% del salario mínimo. ¿Puede el empleador retener o descontar algún valor del salario del trabajador? Por regla general, el empleador no puede reducir, retener o compensar sumas del salario del trabajador. El empleador puede hacer reducciones, retenciones y compensaciones únicamente cuando tenga autorización escrita del trabajador. El empleador también puede hacer reducciones, retenciones y compensaciones cuando medie la orden de un juez. ¿Cuál es la jornada máxima laboral que un trabajador debe cumplir? En principio, la jornada laboral se pacta entre el trabajador y el empleador. En todo caso, no puede exceder de las 8 horas diarias y las 48 horas semanales. Esto se conoce como jornada ordinaria. Así lo señala el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Existen alguna diferencia en trabajar durante horas del día y de la noche? Sí existen diferencias. El ordenamiento jurídico colombiano distingue entre jornada laboral diurna y nocturna. La Ley 1846 de 2017 señala que la jornada diurna está comprendida entre las 6 a.m. y las 9 p.m., en tanto que la jornada nocturna está comprendida entre las 9 p.m. y las 6 a.m. ¿Existe algún estímulo por trabajar en jornada nocturna? Efectivamente, cuando un trabajador desarrolle sus actividades en jornada nocturna, recibirá un recargo del 35%. Esto se conoce como recargo nocturno. Supongamos que el valor de una hora de jornada diurna es de 20.000 pesos. En jornada nocturna, esa hora tiene un recargo del 35%. El 35% de 20.000 pesos es 7.000 pesos. 7.000 pesos sumados a los 20.000 pesos del valor de la hora equivalen a 27.000 pesos. El valor de la hora en jornada nocturna es de 27.000 pesos. ¿Puedo elaborar horas adicionales a la jornada laboral? Las horas adicionales a la jornada laboral ordinaria se conocen como trabajo extra o trabajo suplementario. En ese orden, si el trabajador y el empleador
pactaron jornadas diarias de 8 horas y el trabajador labora 9 horas, la novena hora se conoce como hora extra o trabajo suplementario. Ten en cuenta que el trabajo extra no puede sobrepasar las 2 horas diarias. ¿Cómo se pagan las horas extras? El empleador debe pagar al trabajador la hora extra más un recargo. Este recargo es del 25% si el trabajador cumple la hora en jornada diurna. Si la hora extra se cumple en jornada nocturna, el empleador deberá pagar un recargo del 75%. ¿Qué sucede con los días de descanso y los festivos? Por regla general, el trabajador dispone de un día de descanso a la semana. Se denomina día de descanso dominical remunerado. Además, ten en cuenta que los trabajadores descansamos durante los días festivos. ¿Qué sucede si laboró durante un día de descanso o días festivos? El empleador debe cancelar la hora laborada y unos recargos. Si la hora se desarrolla en jornada diurna, hay un recargo del 75%, pero el trabajo se desarrolla en jornada nocturna, el recargo es del 100% en estos casos. Por ejemplo, supongamos que la hora de un trabajador vale 10,000 pesos y él trabajó 2 horas un día festivo en jornada diurna. El empleador debe cancelar en primer lugar los 20,000 pesos de las horas laboradas. Adicionalmente, debe cancelar un recargo del 75%. El 75% de 20,000 pesos es 15,000 pesos. Así que el recargo por trabajo en días de descanso equivale a 15,000 pesos. En total, por las 2 horas trabajadas, el empleador debe cancelar 35,000 pesos. Ten en cuenta que estos recargos son aplicables cuando el trabajador labore entre 1 y 8 horas durante el día dominical de descanso obligatorio o el día festivo. ¿Qué sucede si el trabajador labora más de 8 horas durante un día de descanso obligatorio o durante un festivo? En ese caso, estamos en presencia de una hora extra dominical o festiva. El empleador debe pagar la hora y unos recargos. Ahora bien, si esa hora se cumple en jornada diurna, existe un recargo del 100%. Si la hora extra dominical o festiva se cumple en jornada nocturna, el recargo es del 150%. Debemos tener en cuenta que en empresas que elaboran por turnos los recargos, la jornada máxima y los recargos por domingos y festivos pueden variar. ¿En qué consiste la jornada por turnos? Son jornadas para empresas que requieren desarrollar sus actividades 24/7, es decir, 24 horas al día, 7 días a la semana. Consiste en asignar turnos de 6 horas diarias a cada trabajador durante 6 días de la semana. El trabajador tiene derecho a un día de descanso semanal. El trabajador cumpliría con una jornada semanal de 36 horas, pero no tendría derecho a recargos, así el turno coincida con jornada nocturna, domingo o festivo. ¿En qué consisten las jornadas flexibles? Son jornadas laborales pactadas entre empleador y trabajador, con horarios variables todos los días de la semana. Opera de la siguiente forma: las 48 horas semanales de trabajo se distribuyen en 6 días de la semana y se deja un día de descanso. Cada día, el trabajador tiene jornadas de mínimo 4 horas y máximo 10 horas continuas. Las jornadas flexibles no generan recargos por trabajo extra o suplementario, obviamente, siempre y cuando el trabajador no labore más de 48 horas semanales. Debemos tener en cuenta que las jornadas flexibles no privan al trabajador de recibir recargos nocturnos. ¿Tienes alguna duda adicional? ¿Requieres de una asesoría especializada? No dudes en solicitar una asesoría especializada en los consultorios jurídicos de la Universidad de Nariño. Y si no puedo acercarme a los consultorios jurídicos, no te preocupes. También puedes acceder a nuestros servicios a través de la página web consultorios.narino.gov.co.